Era el mejor para demostrar que una pieza antigua era falsa. Lo llamaban cuando querían la verdad. Pero esta vez, la verdad lo encontró primero. Un prodigio de la Virgen que nadie esperaba. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde están llegando las huellas de María en este momento. ¿Conoces a ese tipo de persona que parece saberlo todo? No en plan arrogante, sino con el cansancio de quien ha visto demasiado como para creer en algo más. Julián Vera era de esos. 51 años, perito en arte virreinal, uno de los mejores a la hora de autenticar piezas históricas. Museos lo buscaban cuando un donante ofrecía un retablo sospechoso. Coleccionistas con dinero viejo y nuevo pagaban fortunas por su opinión. Casas de subastas esperaban semanas para tener su firma en un dictamen. En su taller de la colonia Roma, entre microscopios y lámparas de luz rasante, Julián veía lo que otros no veían. Tenía el ojo entrenado. Décadas de experiencia. Podía identificar una falsificación en minutos. Sabía diferenciar caoba centenaria de madera tratada con ácidos para parecer antigua. Reconocía la caña de maíz original de los talleres del siglo XVIII frente a una copia moderna hecha con resinas. Distinguía una policromía al temple con cochinilla de un repinte reciente con anilinas. Conocía los patrones del desgaste, las marcas del tiempo, esos indicios que solo alguien que se ha pasado la vida estudiando puede leer. Y era ateo, por completo. No creía en Dios. No creía en milagros. Para Julián el mundo estaba hecho de cosas que se pueden medir, pesar, analizar. Lo demás era fantasía, consuelo, bonita retórica para salones. No hacía su trabajo por dinero. Lo hacía porque era bueno en ello. Porque había invertido su vida entera aprendiendo a mirar. Y también porque no le quedaba nada más. ¿Has visto a alguien al que la vida se le va entre encargos y pendientes? Ese era Julián. El matrimonio terminó 2 años atrás. Claudia se fue un martes. No hubo pelea ni gritos. Solo dijo que no podía seguir viviendo con alguien que siempre estaba en otra parte, incluso cuando estaba sentado a su lado. Julián recuerda ese día con una claridad dolorosa. Claudia guardó sus cosas en silencio. Él estaba en el estudio, corrigiendo un informe sobre un crucifijo de marfil. Cuando ella bajó con la última maleta, él la miró y no supo qué decir. Ni siquiera vas a preguntar por qué, dijo ella. Julián se quedó callado. Eso es, dijo ella. Ese silencio, esa distancia. Estoy cansada de competir con un jarrón del siglo XVIII, Julián. Cansada de ser menos importante que una pieza en vitrina. Julián no discutió. No le pidió que se quedara. Asintió, como si firmara otro dictamen, y volvió al trabajo. Y estaba Diego, su hijo de 24, viviendo en Guadalajara. No hablaban de verdad desde hacía casi un año. Julián se repetía que era normal, que los hijos crecen y hacen su vida, que no había nada raro. Pero en el fondo lo sabía. Había elegido el trabajo una y otra vez. Y lo peor es que no fue una decisión consciente. Ocurrió poco a poco. Un compromiso aquí, un viaje allá. Siempre pensando que habría tiempo después, que Diego entendería, que la familia podía esperar. La familia no puede esperar. ¿Has conocido a alguien que no acepta ayuda de nadie? Julián también era así. Era más fácil estar solo. Más fácil decir que todo estaba bien. Más fácil fingir que no necesitaba a nadie. Era más fácil fingir que no necesitaba a nadie. Y quizá por eso ocultó a todos lo que estaba pasando en su cuerpo. La tos había empezado hacía casi 3 años. Al principio era solo una molestia, un cosquilleo en la garganta que no se iba. Julián pensó que era alergia, polvo de bodegas, moho de depósitos de museo, el barniz viejo flotando en el aire del taller. Luego empeoró. La tos se volvió falta de aire. La falta de aire se transformó en agotamiento. Y el agotamiento acabó siendo algo imposible de esconder. Subir escaleras se convirtió en un problema. 2 tramos y Julián tenía que detenerse, apoyar la mano en la pared y esperar a que el aire volviera. Caminar deprisa se hizo inviable. Él, que siempre cruzaba la ciudad con prisa, empezó a moverse despacio, midiendo cada paso, como si contara monedas. Una vez, en plena evaluación para un banco que quería donar una colección, tuvo que parar en seco. Se sentó en una silla plegable, aferró los reposabrazos y esperó a que sus pulmones obedecieran mientras 3 personas lo miraban sin saber qué hacer. El silencio de la sala fue peor que la falta de aire. Las miradas de preocupación. Los susurros. ¿Está bien el perito? ¿Llamamos a un médico?
Fue humillante. Después de ese día fue al médico. Los resultados no fueron buenos. Un problema en los pulmones, algo serio. La neumóloga, la doctora Núñez, usó palabras que Julián no quería escuchar. Habló de fibrosis pulmonar idiopática, de espirometría, de difusión de monóxido disminuida. Habló de tratamientos que podían ayudar, pero no curar. Habló de calidad de vida, de expectativas realistas, de números y estadísticas que Julián entendía a la perfección, aunque fingiera que no. Mencionó antifibróticos, rehabilitación pulmonar, quizá oxígeno en algún momento. Explicó que esas enfermedades no retroceden, que lo mejor que puede pasar es frenar la caída. ¿Entiende lo que le dije?, preguntó la doctora. Entiendo, respondió Julián. ¿Y qué piensa hacer? Julián se encogió de hombros. Seguir trabajando mientras pueda, dijo. La doctora lo observó un momento largo. Luego suspiró. De acuerdo. Pero tiene que entender algo. Esto no va a mejorar. No como están las cosas. Podrían ser años o podrían ser meses. Depende de cómo se cuide. Julián no dijo nada. No se lo contó a nadie. Ni a Claudia, que todavía llamaba de vez en cuando para preguntar si estaba bien. Ni a Mateo y a Sara, sus asistentes, que se preguntaban por qué iba más lento, más cansado, más pálido. Tampoco a Diego, que enviaba mensajes cortos con stickers y respuestas tardías. Se lo guardó, como se guardaba todo, en soledad. Y siguió trabajando, porque era lo único que sabía hacer. El mensaje llegó un jueves de octubre. Julián estaba en el taller, rodeado de papeles y dictámenes a medias. Esa semana la tos había sido particularmente cruel. Casi no había dormido las noches anteriores. El teléfono vibró sobre la mesa. Un audio de WhatsApp reenviado por el maestro Landa, su viejo profesor de Historia del Arte. Julián, disculpa la hora. Te paso el contacto de la señora Teresa Robles. Tiene una casa antigua que ha estado en su familia por generaciones. Van a vender y encontraron unas piezas en el sótano y en una capilla interior. Quiere un peritaje serio. Segundos después entró la llamada. La voz de una mujer mayor, firme, con ese timbre de quienes han cargado con muchas decisiones. Señor Vera, soy Teresa Robles. Tengo una propiedad que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Estamos vendiendo la casa y hallamos algunas cosas en el subsuelo y en un cuarto de oratorio que quisiéramos evaluar. Julián se frotó los ojos. ¿Qué tipo de piezas?, preguntó. Varias cosas. Muebles antiguos, algunos óleos y una imagen. Una imagen de la Virgen que, según los papeles de la familia, ha estado en la propiedad más de 200 años, dijo Teresa. Julián sintió un pinchazo de interés. 200 años era suficiente para que cualquier cosa valiera la pena. ¿Tiene fotos?, preguntó. Sí. Se las envío ahora mismo, respondió ella. 5 minutos después, Julián estaba mirando su teléfono con el brillo al máximo. Eran varias tomas, algunas con luz natural entrando por una ventana. La imagen era hermosa. No parecía madera maciza sino un bulto de caña de maíz con policromía y estofado. Altura aproximada 70 a 72 centímetros. La Virgen con las manos juntas en oración. El manto caía en pliegues que parecían blandos, casi textiles, con restos de estrellas punzonadas y huellas de oro al agua. La base prismática mostraba un filete gastado y, en un costado, lo que podría ser una inscripción borrada por el tiempo. En las zonas de mayor roce había un craquelado fino, cuadriculado, típico del siglo XVIII. Podía ser auténtica. Podía ser una copia antigua muy bien hecha. Imposible saberlo solo con fotos. ¿Cuándo le gustaría que fuera?, preguntó Julián. Lo antes posible. Ya hay compradores interesados en la casa, pero no queremos vender nada sin conocer su valor real, contestó Teresa. Julián miró el montón de trabajo sobre su escritorio, miró el calendario, miró su reflejo en el vidrio de la ventana. Un hombre de 51 que parecía de 60 y tantos. Puedo ir el martes, dijo. La propiedad Robles quedaba en el campo, rumbo a Atlixco. Una de esas casonas antiguas que parecen sacadas de una película. 3 crujías, ventanales altos, un patio con corredores y un jardín que debió ser hermoso y ahora estaba en abandono. Julián llegó un martes por la mañana, solo. Para una inspección inicial no necesitaba a nadie más. El cielo estaba gris. El aire tenía ese olor de octubre a hojas secas y tierra húmeda. A lo lejos, Popocatépetl dejaba una línea de ceniza sobre el cielo. Teresa Robles lo esperaba en la puerta.
Una mujer de unos 60 y tantos, cabello gris recogido, ojos cansados por semanas de revisar baúles y papeles. Señor Vera, gracias por venir. Ningún problema, dijo Julián. Ella lo condujo hacia adentro. La casa era exactamente lo que él esperaba. Muebles cubiertos con sábanas blancas, el olor del polvo y del tiempo, la luz opaca filtrándose por cortinas cerradas, el eco de pasos sobre los mosaicos. La mayoría de las piezas están en el sótano, pero la imagen está aparte, en un cuarto de oratorio en el segundo nivel, explicó Teresa. Julián asintió. ¿Puedo ver la imagen primero?, preguntó. Claro. Por aquí, dijo ella. El cuarto estaba en la segunda planta. Pequeño, con una sola ventana que daba al huerto del fondo. Las paredes conservaban un azul deslavado. No había muebles salvo una mesa de madera en el centro. Y sobre la mesa, la imagen. Julián se detuvo en el umbral. A veces uno entra a un sitio y siente que algo es distinto. No en mal sentido ni en buen sentido. Solo distinto. Lo sintió y lo ignoró, como solía ignorar lo que no encajaba en sus categorías. ¿Podría examinarla a solas?, dijo. Teresa se sorprendió un poco y luego asintió. Por supuesto. Estaré abajo si necesita algo. Se fue. La puerta se cerró. Julián quedó solo con la imagen. Se acercó despacio. La pieza impresionaba aún más de cerca. El trabajo de la caña y la pasta era extraordinario. Cada detalle del rostro moreno, las manos finas en oración, los pliegues del manto con estofado y restos de oro, las estrellas marcadas con punzón, todo hecho con una precisión que no se ve en piezas comunes. Observó la preparación de yeso en las zonas donde la policromía se había perdido, las pequeñas fisuras propias del tiempo, la pátina que solo dejan los años y las manos. Era hermosa y antigua. Y estaba allí, mirándolo en silencio. Julián sacó una lupa del bolsillo. Empezó a examinarla. El soporte era antiguo, eso era evidente. La estructura ligera, las fibras de caña visibles en pequeñas fracturas, los poros finísimos bajo la luz rasante. El desgaste natural en los puntos de contacto, las microfisuras de la policromía, todo sugería al menos 2 siglos, quizá más. Tomó la cuartilla de notas y comenzó a escribir observaciones precisas sobre estratos de preparación, restos de dorado, punzonado de estrellas, pigmentos rojizos que podrían ser cochinilla. Entonces ocurrió. El olor. Julián dejó de escribir. La pluma quedó suspendida en el aire. Rosas. Un perfume dulce e intenso que parecía venir de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. No era solo un olor. Era una presencia, como si hubieran abierto una puerta a un jardín que no existía allí, como si el aire hubiera cambiado de textura. Cerró los ojos un instante. El perfume era tan real, tan vivo, que casi podía ver los pétalos, frescos, recién cortados, como si alguien hubiera dejado un ramo invisible en medio de ese cuarto vacío. Abrió los ojos, miró alrededor. La habitación estaba vacía. No había flores, ni floreros, ni nada que explicara ese aroma. Se levantó de la silla, fue a la ventana y miró el huerto del fondo. Solo hierba crecida, unos árboles desnudos, un par de bugambilias sin flor. Ningún rosal. Pero el olor seguía allí, real. Imposible de ignorar, imposible de explicar. Julián se quedó quieto, respirando ese aire que no tenía sentido, con el corazón latiendo un poco más rápido. Una sensación extraña en el pecho. No era miedo. No exactamente. Era otra cosa. Algo que no sabía nombrar. Algo entre sorpresa y quizá reverencia. No, él no sentía reverencia por nada. Pero sentía algo. Al cabo de unos minutos, el perfume empezó a hacerse más tenue, como si se despidiera, hasta desvanecerse por completo. El cuarto volvió a oler a polvo y a madera vieja. Julián miró la imagen largo rato. La Virgen le devolvía la mirada con esa serenidad que los artistas de hace siglos habían dejado en la caña y el estofado. «Te estás volviendo loco», murmuró para sí. Negó con la cabeza y volvió al trabajo, aunque las manos le temblaron un poco al tomar la pluma de nuevo. Por la tarde bajó a hablar con Teresa. «La imagen parece auténtica», dijo. «Pero necesito hacer un análisis más detallado. En mi taller en la Ciudad de México tengo equipo que no puedo traer aquí, microscopía digital, luz ultravioleta, acceso a bases de datos y colegas restauradores que pueden ayudar con la atribución exacta». Teresa escuchó con atención. «¿Cuánto tiempo tomaría?», preguntó. «Unas semanas. Me encargo del traslado como si fuera mía. Embalaje profesional, caja de madera,
espuma, registro fotográfico, póliza de seguro y cadena de custodia. ¿Y el valor? ¿Tiene ya alguna idea?, dijo ella. Julián vaciló. Aún es pronto para asegurar cifras. Pero si es lo que creo, vale mucho más de lo que imagina. Teresa asintió. Está bien, puede llevársela. Confío en usted. Gracias, dijo él. Si quiere quedarse esta noche, hay cuartos limpios. El regreso es largo y ya está anocheciendo, ofreció Teresa. Julián miró por la ventana. El sol caía sobre el campo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, con una franja morada hacia los volcanes. Me vendría bien, dijo al fin. Gracias. El regreso a la Ciudad de México tomaría varias horas y él estaba cansado, más de lo que quería admitir. Está bien, muchas gracias, dijo. Esa noche durmió mejor que en meses. El cuarto de huéspedes era sencillo. Una cama individual con cabecera de hierro, un ropero antiguo, una ventana que daba al huerto del fondo. Las paredes tenían papel tapiz con flores diminutas ya descoloridas. Julián se acostó esperando el insomnio de siempre, la tos que llegaba sin fallar cada madrugada, el despertar a las 3 con la boca seca, mirando el techo y contando los minutos hasta que amaneciera. Nada de eso ocurrió. Durmió. Durmió de verdad. Un sueño hondo, parejo, sin sobresaltos. Cuando abrió los ojos, la luz de la mañana entraba amplia por la ventana. Afuera cantaban los pájaros. Julián se sintió distinto. Descansado. Se quedó un momento inmóvil, tratando de entender. ¿Cuándo fue la última vez que despertó así? ¿Meses? ¿Un año? Debe ser el aire del campo, se dijo mientras se vestía. Lejos del smog, con frío seco. Le hace bien a los pulmones. Era una explicación racional, una explicación que tenía sentido. Se aferró a ella. Embaló la imagen con cuidado. Primero una capa de papel seda, luego tífec, después espuma de polietileno cortada a la medida. La fijó dentro de una caja de madera reforzada con esquinas metálicas. Colocó amortiguadores, un registrador de impacto y otro de humedad. Hizo fotos de cada paso, imprimió etiquetas con código y llenó la hoja de cadena de custodia. Cargó la caja en la camioneta y emprendió camino por la Federal, entre campos de flor y puestos de pan de queso. Pasó la caseta, vio los volcanes a la izquierda, una línea de ceniza finísima en el aire, y siguió hasta la capital. La imagen se quedó en su laboratorio. Un espacio al fondo de su oficina, con estanterías metálicas llenas de cajas rotuladas, un deshumidificador zumbando bajo, lupas, lámparas de luz rasante, un microscopio digital conectado a una pantalla grande, guantes de nitrilo, pinceles suaves, algodón, bastidores con otras piezas en diferentes etapas de estudio. En el centro, una mesa amplia iluminada por una lámpara articulada. Ahí pasaba casi todo su tiempo. Ahí se sentía en casa. Y ahí fue donde empezaron a cambiar las cosas. El primer día de regreso notó que la tos estaba más ligera. No había desaparecido. Pero era distinta, menos frecuente, menos áspera. La ignoró. Tenía que ser coincidencia. Tal vez el descanso en la casona de los Robles le había ayudado. El segundo día subió las escaleras del edificio sin detenerse a la mitad. Fue extraño. En los últimos 3 años no había habido un solo día sin al menos un episodio. A veces varios. A veces se quedaba largos minutos apoyado en el barandal esperando a que el corazón bajara el ritmo. Ese día no. Llegó al segundo piso, abrió la puerta del taller, dejó las llaves en la bandeja y se quedó un momento en silencio, escuchando su propia respiración pareja. Se sentó en la silla del laboratorio y miró la imagen de la Virgen de Guadalupe. La luz de la ventana caía sobre su rostro moreno, dibujando sombras suaves en los pliegues del manto estofado. «Coincidencia», dijo en voz baja. «Solo coincidencia». El tercer día despertó con algo que no sentía desde hacía mucho. Energía. No una energía explosiva, no como si tuviera 20. Más bien como si el peso que cargaba en los hombros se hubiera hecho un poco más liviano. Como si respirar fuera un poco más fácil. Para alguien que llevaba meses sin poder pasar un día sin sentirse agotado, la sensación era rara, casi sospechosa. Julián lo sabía. Y empezó a incomodarle, porque no tenía ningún sentido. Mateo y Sara, los asistentes de Julián en el laboratorio, notaron el cambio. Mateo llevaba 5 años trabajando con él. Sara era especialista en restauración policroma. Conocían bien a Julián. Conocían la tos. Conocían el cansancio. Conocían las pausas para recuperar el aliento en mitad de una frase. «Jefe,
¿Está bien?, preguntó Mateo. Se le ve distinto. Estoy bien, respondió Julián. Y por primera vez en años era verdad. Los dos se miraron sin decir nada más. No delante de él. Más tarde, ya solos en la bodega mientras acomodaban otras piezas, Sara comentó en voz baja. ¿Lo viste subir hoy? Sin pararse, sin quedarse sin aire. ¿Cuándo fue la última vez? Mateo negó con la cabeza. Hace mucho. Muchísimo. ¿Qué crees que pasó? No sé, pero algo cambió después de ese viaje, dijo Sara. Miró hacia el laboratorio, donde la luz caía sobre la mesa de trabajo. ¿Crees que tenga que ver con la imagen? Mateo se encogió de hombros. No lo sé, pero sí, yo no me quejo. Tenía años sin verlo así. Una semana después, Julián llamó a la clínica para adelantar su control con la doctora Núñez. Mientras esperaba la cita y los resultados de nuevas pruebas, siguió trabajando con la imagen. Buscó en bases de datos y catálogos digitales. Consultó registros de arte sacro novohispano, comparó motivos y técnicas de la escuela de Pátzcuaro y Valladolid. Tomó microfotografías de la policromía, hizo luz ultravioleta para ver repintes, escribió a colegas. Envió fotos a una profesora de Morelia que había estudiado bultos de caña del siglo XVIII. Intercambió correos con un restaurador en Sevilla sobre el patrón de estofado y punzonado. La conclusión fue unánime. Auténtica. Aproximadamente de mediados del siglo XVIII. Taller michoacano, probablemente Pátzcuaro, con policromía original en gran porcentaje y hoja de oro al agua. Valor considerable, con las reservas y restricciones de ley por su carácter patrimonial. Pero no era el valor lo que ocupaba la mente de Julián. Era otra cosa. Una sensación que no sabía explicar. Algo que sentía en el pecho cada vez que miraba aquella imagen de madera y caña. Una urgencia, una necesidad de hacer algo. Y poco a poco empezó a entender qué era. Diego. Tenía que hablar con su hijo. No sabía por qué. No había pasado nada. No había una razón lógica, pero la sensación estaba ahí, presente, insistente. ¿Has tenido esa certeza rara de que debes hacer algo y no sabes por qué? Julián nunca la había tenido. Era un hombre práctico, racional. No tomaba decisiones por corazonadas. Pero esa insistencia con Diego no se iba. Se quedaba al fondo de la cabeza como una canción que no puedes sacar. Esa noche tomó el teléfono. Miró el nombre de su hijo en la lista de contactos. La última llamada entre ellos había sido casi un año atrás. Una conversación corta, forzada, llena de silencios incómodos. Julián había preguntado cómo iba el trabajo. Diego había dicho que bien. Y luego nada. Ese silencio que dice más que cualquier frase. Julián no llamó. Guardó el teléfono, apagó la luz, trató de dormir. Se quedó despierto horas, mirando el techo, pensando en el hijo al que ya casi no conocía, pensando en todas las veces que dijo hablamos luego y luego llegó sin que hablaban. Llegaron los resultados. Julián estaba en el consultorio de la doctora Núñez, sentado en la misma silla donde 3 años antes había recibido el diagnóstico. La misma silla donde le dijeron que no iba a mejorar, que podían ser años o podían ser meses. Y ahora estaba ahí de nuevo, esperando. La doctora miró las hojas. Miró a Julián, volvió a mirar las hojas. Frunció el ceño. Esto es inusual, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó Julián. Sintió el corazón acelerarse. Inusual podía ser bueno o malo. Sus pulmones, señor Vera, están mejor, respondió ella. Julián guardó silencio. ¿Había oído bien? La doctora siguió pasando páginas, comparando con estudios previos, negando con la cabeza con incredulidad. Significativamente mejor. No sé cómo explicarlo. Con base en las pruebas anteriores, esto no debería ser posible. ¿Qué quiere decir con no debería ser posible?, preguntó él. La doctora se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía genuinamente desconcertada. Quiero decir que usted tenía una enfermedad degenerativa. Estas condiciones no mejoran. En el mejor de los casos se estabilizan. No retroceden, dijo. Pero retrocedió, dijo Julián. Aparentemente sí. La espirometría muestra una mejora de casi 60% en función pulmonar y la difusión también subió. En 30 años de práctica no he visto algo así, dijo la doctora. Julián miró el reporte. Entonces, ¿estoy curado?, preguntó. La doctora dudó. No diría curado, pero sí mejor. Mucho mejor. Si esta tendencia continúa, volvió a negar con la cabeza,
A veces el cuerpo hace cosas que no sabemos explicar. La medicina no tiene todas las respuestas. Julián asintió despacio. Sí, a veces, respondió. Pero sabía que no era un a veces suelto. Sabía que algo era distinto. Algo que había empezado en aquella casona del campo, en ese cuarto de oratorio con la imagen de la Virgen. No sabía qué. Salió del consultorio y caminó. No tenía destino. Solo caminó por calles que conocía de memoria, por parques a los que nunca tenía tiempo de entrar, por banquetas llenas de gente que no tenía idea de lo que a él le estaba pasando. El sol empezaba a ponerse. El cielo tenía ese color de tarde, mitad naranja, mitad rosa, con un filo violeta hacia el poniente. Mientras caminaba, pensó. Pensó en la imagen de Guadalupe. Pensó en el olor a rosas que había sentido en aquel cuarto. Pensó en la mejora que no debía haber ocurrido. Pensó en todas las veces que miró a alguien con esa seguridad cansada y dijo que los milagros no existen, que son coincidencias. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces desestimó la fe de otros? Pensó en Diego. En algún punto se detuvo. Tenía frente a sí una banca de madera. Una banca cualquiera en una plaza cualquiera. Se sentó y por primera vez en décadas admitió la verdad. No sé qué está pasando, dijo en voz baja, para sí, para nadie. No sé por qué estoy mejorando. No sé por qué no puedo dejar de pensar en mi hijo. Ya no sé nada. Julián se quedó en esa banca un rato. El sol terminó de esconderse. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse una por una. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse una a una y, sentado ahí, pensó en todo lo que había hecho mal, en el matrimonio que dejó desmoronarse. Claudia pidió tan poco. Solo atención. Solo presencia. Que estuviera de verdad, no solo con el cuerpo, y ni siquiera eso pudo darle. Pensó en el hijo al que empujó lejos. Diego intentó durante años, llamando, mandando mensajes, invitándolo a comer. Y Julián siempre tenía una excusa. Siempre había algo más importante. Hasta que Diego se cansó de intentar. Pensó en la gente que fue apartando. Amigos. Colegas. La familia a la que casi nunca veía. Pasó la vida creyendo que el trabajo era lo que importaba y que todo lo demás era distracción. Y ahora entendía que no sabía nada, que había perdido lo que de veras vale la pena persiguiendo cosas que no valen tanto. Esa noche llamó a Diego. El teléfono sonó 3 veces. Por un instante estuvo a punto de colgar. ¿Qué iba a decir? ¿Por dónde empezar? Bueno, dijo la voz de su hijo. Diego, soy tu papá, dijo Julián. Silencio al otro lado. Papá, ¿pasó algo?, preguntó Diego. Julián cerró los ojos. No. Solo quería hablar contigo, dijo. Otro silencio. ¿Hablar de qué?, preguntó Diego. No sé. De todo. De nada. Julián tomó aire. Por primera vez en mucho tiempo respirar no dolió. La regué, Diego. La regué muy mal. Y sé que no hay excusa. Sé que te dejé a un lado, pero, la voz se le quebró, quiero intentar si tú me dejas. Quiero intentar ser un padre de verdad. Aunque sea tarde. El silencio duró una eternidad. Luego la voz de Diego, baja. ¿Por qué ahora?, dijo. Porque desperté. Porque algo me despertó. Y me di cuenta de que estaba perdiendo lo único que de verdad importa, respondió Julián. Diego no habló por un momento y luego dijo. ¿Está bien? ¿Está bien?, preguntó Julián. Está bien, podemos hablar. No sé si vaya a funcionar. No sé si pueda perdonar todo, pero podemos intentar, dijo Diego. Gracias, dijo Julián. No me des las gracias todavía, papá. Falta mucho camino, respondió Diego. Lo sé. Pero podemos caminarlo juntos, dijo Julián. Empezaron despacio. Llamadas cortas. Mensajes. Conversaciones con más silencios que palabras, pero conversaciones al fin, y eso era más de lo que habían tenido en un año. Diego fue a visitarlo un domingo. Julián estuvo nervioso toda la mañana. Limpió el departamento 3 veces. Acomodó libros que nadie veía. Miró por la ventana esperando ver el coche de su hijo. Cuando Diego llegó, los dos se quedaron un segundo en la puerta sin saber si abrazarse, dar la mano o solo saludar con la cabeza. Al final, Julián dio un paso y lo abrazó. Un abrazo torpe, de quien ha olvidado cómo hacerlo, pero abrazo al fin. Hola, papá, dijo Diego. Hola, hijo, respondió Julián. Al principio fue raro. Dos extraños tratando de tender un puente sobre meses de distancia.
Fueron a comer a una trattoria pequeña cerca del departamento, con manteles de cuadros y olor a albahaca. Hablaron de cosas pequeñas. El trabajo de Diego en la empresa. El tráfico de los viernes. Una serie que los dos habían visto. Un frente frío que iba a bajar la temperatura. Un perro que Diego estaba pensando adoptar. Pequeñeces, pero la conversación corría, lenta, sin tropiezos. El trabajo de Diego en una empresa de tecnología. El clima que había cambiado en las últimas semanas. Una película que, por coincidencia, ambos vieron el mismo fin de semana. Poco a poco, los silencios dejaron de pesar. Las palabras empezaron a fluir un poco más fáciles. Al final de la comida, Diego miró a su padre. «Se te ve distinto», dijo. «¿Distinto cómo?», preguntó Julián. «No sé. Se te ve mejor. Más aquí, supongo», respondió Diego. Julián sonrió. Una sonrisa verdadera, no la automática del trabajo. «Estoy mejor», dijo. Diego lo miró un instante. Había algo en sus ojos. No era exactamente perdón. Era algo más cercano a la esperanza. «Eso está bien, papá». «Muy bien», dijo. Se quedaron en silencio un momento, pero esta vez el silencio no pesó. Fue cómodo. «Papá». «Sí. Gracias por llamar». «Gracias por intentar», dijo Diego. Julián sintió un nudo en la garganta. «Gracias por contestar», respondió. La imagen de la Virgen regresó a la familia Robles. Julián entregó el dictamen completo, con fotografías, análisis y comparativos. Explicó el valor estimado, describió su estado de conservación y les detalló los pasos legales para su registro y protección. Recomendó a una casa especializada con la que podían gestionar, en su caso, una venta conforme a la ley o un comodato con un museo. Teresa le agradeció. Dijo que a su abuela le habría dado paz saber que la imagen estuvo en buenas manos durante la evaluación. Antes de devolverla, Julián hizo una cosa. Compró una pequeña estampa enmarcada de la Virgen de Guadalupe en una tienda de artículos religiosos del centro, nada especial. La colocó en un estante de su oficina, en la esquina cerca de la ventana. No se lo contó a nadie. No sabría explicarlo aunque quisiera. Era solo una imagen sobre un estante. Pero cada vez que la miraba, recordaba. Recordaba el olor a rosas, el cuarto de la casona, ese momento en que algo cambió por dentro, y sentía gratitud, aunque no supiera del todo a quién o por qué. La sentía. ¿Seguía siendo ateo Julián Vera? Tal vez. Ya no estaba seguro de nada. Pero por primera vez en su vida estaba bien con eso. Estaba bien con no tener todas las respuestas. Estaba bien con aceptar que hay cosas que no se miden, no se pesan, no se analizan. Hay cosas que simplemente suceden y quizá eso basta. Un tiempo después, Julián estaba en su taller trabajando en una pieza nueva, un reloj de bronce del siglo XIX. Cosa común, rutina. Trabajó horas sin detenerse, sin toser, sin necesidad de sentarse para recuperar el aliento. Cuando terminó, se puso de pie, estiró la espalda, tomó aire hondo. Tomar aire hondo. Una cosa tan simple. Algo que la mayoría hace sin pensar, pensó. Miró la pequeña imagen de la Virgen en el estante. Luego tomó el teléfono. «Oye, Diego, ¿tienes tiempo para cenar mañana?», preguntó. «Tengo, papá». «¿La trattoria de la otra vez?», respondió Diego. «Esa misma», dijo Julián. «Listo, ahí nos vemos», dijo Diego. Julián colgó y guardó el teléfono. Su vida había cambiado. No sabía cómo explicarlo. No sabía por qué, pero cambió. Y con eso bastaba. Antes de despedirnos, te invito a sumarte a nuestra comunidad de oración a Nuestra Señora. Un espacio de fe y esperanza donde personas de muchos países se reúnen para rezar y compartir las gracias que han recibido. Si sientes en el corazón el deseo de ser parte de esta cadena de oración, haz clic aquí abajo y hazte miembro del canal hoy mismo. Ven a orar con nosotros. Y si llegaste hasta el final de la historia de Julián, haz algo por mí. Escribe en los comentarios, rosas de diciembre. El aroma que no debía existir, pero lo cambió todo. Quiero ver cuántos corazones alcanzó este relato. Cada vez que lea esas palabras sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cuéntanos en los comentarios un milagro que hayas visto o vivido. Comparte este vídeo con alguien que necesite renovar su esperanza hoy. Que la Virgen María siga bendiciendo y protegiendo tu vida y la de tu familia. Amén.